A continuación va a hablar Paula Andrea Marín del Instituto Caro Cuervo de la Universidad de Antioquia, que es doctora en literatura por la Universidad de Antioquia. Actualmente es la directora de la línea de investigación El Libro en Colombia en la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Ha sido becaria del Ministerio de Cultura de Colombia, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y de la Fundación Carolina. Ha escrito numerosos libros, entre los que cabe destacar Ellas editan en 2019, que fue ganador del premio Julio González Gómez de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Va a presentar una ponencia sobre las editoras colombianas de la segunda mitad del siglo XX, sus trayectorias y conexiones, en base a 16 entrevistas que, junto a Margarita Valencia, realizó en 2018 y 2019. Tienes la palabra, Paula. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad pues, de hablar de este trabajo que hicimos entre 2018 y 2019 con Margarita Valencia en el marco de la línea de investigación Libro en Colombia de la maestría en estudios editoriales. A partir entonces de estas entrevistas voy a presentarles un poco las trayectorias y las conexiones entre estas 16 editoras. Este es el libro que fue el resultado de esta investigación, que recoge los 16 testimonios de editoras colombianas que hicieron su trayectoria en la segunda mitad del siglo XX y en estos inicios del siglo XXI. Voy a arrancar con esta primera generación de editoras que nacieron a finales de la década de 1930 y durante la década de 1940. Ellas son María del Mar Rabasa, la ven a la izquierda, María Candelaria Posada, Silvia Castillón y María Osorio. Cuando analizamos las trayectorias de estas 4 editoras, encontramos que, como lo vamos a ver en las demás editoras, que la mayoría de ellas viene de la formación en filosofía y letras, en literatura. Aquí vemos entonces dos de las 4 son formadas o fueron formadas en filosofía y letras, 2 de las 4 fueron a Estados Unidos a formarse en cursos de edición y luego volvieron al país a hacer innovaciones en los proyectos o las editoriales en las que trabajaron. Las 4 han trabajado en literatura infantil, que va a ser una constante en estas 16 editoras, el paso por la literatura infantil en su mayoría. Y las 4 también trabajaron en Norma y como voy a explicar un poco más adelante, el paso por Norma ha sido muy importante para estas editoras, pero también para formar un nodo muy importante en la historia de la edición en el país y de allí se van a derivar unos proyectos editoriales también muy importantes, fundados por mujeres y dirigidos por mujeres. En Norma, entonces, estas 4 editoras trabajaron en la línea de texto escolar, en la línea de gerencia, en la literatura infantil, en la línea de referencia y en la línea de interés general. Y ellas también algunas de ellas fueron las responsables de proyectos tan importantes para la historia de la lectura y de la edición en Colombia como la CLIG, que fue la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil, Fundalectura y Asolectura. Y también surge de estas editoras, especialmente de María Osorio y de Silvia Castillón, la editorial Babel, que hoy en día es una de las editoriales más importantes colombianas independientes en el área de la literatura infantil y juvenil. También tenemos la segunda generación. Esta generación de editoras nace a partir de nace en la década, perdón, de 1950. La formación de estas editoras también en parte, vienen de la filosofía y letras. 2 de las 5 se formaron en España también tomaron cursos de edición, participaron en revistas, en proyectos de publicaciones periódicas, ya empiezan a aparecer mujeres que estuvieron asociadas a la gestión cultural en el sector público y que hoy en día también ocupan cargos directivos en el sector público. Volvemos a encontrar la presencia de Norma, 2 de las 5 trabajaron en colecciones de literatura, también empiezan a aparecer las editoriales universitarias como un foco del sector editorial que empieza a ser ocupado también en su dirección por mujeres y proyectos tan importantes en los que ellas han participado como Libro al Viento, que en Bogotá
que es un proyecto de publicaciones masivas, de publicaciones de libros que se hacen de manera masiva y que circulan a través del sistema de transporte público de la ciudad. Y también en Bogotá, el proyecto Bogotá Capital Mundial del Libro, del que se derivó Bogotá 39, que ha tenido dos versiones, una en el 2007 y otra en el 2017, y la creación del primer programa de maestría para formación de editores, que es la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. La fundación de La Hoja, que fue una publicación periódica muy importante en Medellín y en Bogotá, la editorial Sílaba Editores en Medellín, la editorial Sabia también en Medellín, y el proyecto editorial y de fomento de la lectura Canto Alegre, del que se deriva el proyecto Secretos para Contar, que cambió por completo los hábitos de lectura en la Antioquia rural. Perdón que no les presenté los nombres de estas editoras de esta generación. Lucía Donadío, la vemos a la izquierda, que es la fundadora de Sílaba Editores. Tita Maya, que es la fundadora de Secretos para Contar y de Canto Alegre. María Cano, Ana María Cano, la vemos debajo de Tita Maya, que es la creadora del proyecto Sabia y de la publicación periódica La Hoja. Luego Ana Roda, que trabajó en Libro al Viento, que ha sido directora de la Secretaría de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y en el extremo derecho está Margarita Valencia, que es la creadora de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Luego viene esta tercera generación, que son mujeres editoras que nacieron en la década de 1960 y a inicios de 1970. Vemos a Doris Aguirre en la izquierda, arriba, es la editora de la editorial de la Universidad de Antioquia, que es un proyecto editorial muy interesante porque, a diferencia de la mayoría de editoriales universitarias, tiene un modelo de negocio en el que se busca el sostenimiento autónomo de la editorial más que sea financiado por la misma universidad. Debajo de Doris está María Fernanda Paz, que es la creadora de la editorial Cataplum. María Fernanda es venezolana, pero ha hecho gran parte de su carrera en Colombia. Marianne Ponsford, que fue la directora y la creadora de una publicación periódica muy importante para Colombia, que como fue Arcadia, y también estuvo en la fundación de otra revista muy importante para el país, como lo es El Malpensante. Luego está Pilar Reyes, que pues desde sus inicios, los inicios de su carrera en Colombia hasta ahora, con el cargo directivo que ocupa en el grupo Penguin Random House, pues da cuenta pues de esa trayectoria y de la importancia que tiene en este momento para la edición en español. Y Pilar Gutiérrez, que es la creadora, una de las fundadoras, perdón, de la editorial Tragaluz, que es una editorial que está en Medellín y que es muy importante, tiene mucho ya reconocimiento en el país para la literatura infantil y juvenil. Esta tercera generación ya empieza a aparecer la comunicación social como carrera de formación de estas editoras, junto con la literatura, que también empieza a surgir como área de formación independiente en los años 80. Son editoras de empresas, han participado como editoras en empresas multinacionales fuera y dentro del país. También, al igual que la generación anterior, también han hecho parte de editoriales universitarias, y entonces resalto la fundación de otras editoriales como, aparte de Tragaluz, Cataplum Libros y el proyecto que ya les había hablado de Arcadia. Lo que quiero enfatizar con esto es como que todas estas mujeres han sido creadoras de proyectos muy importantes para el país, ya sea en el área de la edición o de la fomento de los libros o de la lectura. Y esta última generación es editoras nacidas a finales de 1970, inicios de 1980. Entrevistamos a Catalina González, que la ven a la izquierda, que es la creadora, una de las que estuvo en el proceso de fundación de la editorial Luna Libros y que hoy en día es su gerente, y es una editorial independiente colombiana. Y a la derecha tenemos a Catalina Holguín, que comenzó su trayectoria en la Biblioteca Nacional con el proyecto de Biblioteca Digital y que luego fue la directora de Manubo Libros, que era como la filial colombiana del proyecto Manubo de México, y que luego crea su proyecto Maque Maque,
Máquina Editorial, que es una editorial y también una distribuidora digital de libros, sobre todo para niños y jóvenes. Entonces, de estas dos editoras también vienen de la formación del área de literatura, han participado en revistas y en editoriales universitarias. Aparece entonces ya la importancia de la edición digital y de cómo estas mujeres se han insertado también en este nuevo ámbito de la edición digital. Y entonces reitero la fundación de estos dos proyectos, Luna Libros y Maki Maki. Aquí quiero hacer énfasis entonces en la importancia de Norma durante este momento de consolidación del campo editorial colombiano y la participación de varias de estas mujeres de las que les he hablado en esta editorial y que habla entonces esta editorial tan importante para la historia del país como un nodo en donde se encontraron todas estas mujeres que luego van a fundar o van a crear otros proyectos editoriales y otros proyectos muy importantes para el país. Entonces, por Norma pasaron María del Mar Rabasa, María Candelaria Posada, Silvia Castrillón, María Osorio, Margarita Valencia y Ana Roda. Y después de Norma, estas mujeres, entonces, algunas de estas mujeres quedaron en otros proyectos, como por ejemplo Babel, y en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo el proyecto Libro al Viento, que es este proyecto pues de fomento de la lectura, y Bogotá, Capital Mundial del Libro. Y a su vez, en estos otros proyectos, específicamente en Babel, por ejemplo, trabajó María Fernanda Paz, y en el Libro al Viento y en Capital Mundial del Libro también trabajó en Capital Mundial del Libro Catalina Holguín, que luego pues saca su propio proyecto editorial. María Fernanda Paz también saca su propio proyecto editorial. Entonces acá en lo que quiero hacer énfasis es en lo que significa para la edición del país la creación de Norma, pero también lo que perdimos, ¿no? Cuando Norma decide cerrar su ámbito de producción literaria y quedarse solamente con la línea educativa. Entonces, Norma significa para el país una escuela de formación de muchas editoras, ¿no? Y de encuentro, sobre todo de muchas editoras que allí hacen relaciones, crean conexiones y luego pueden salir de allí y hacer otros proyectos editoriales y de fomento de la lectura y del sector del libro. Y ya para ir finalizando, solamente voy a dar algunos datos que hablan de la situación de la mujer en el sector editorial colombiano. 13 de las 16 mujeres con las que trabajamos han ocupado u ocupan en la actualidad cargos directivos en editoriales e instituciones. 11 de las 16 han fundado sus propios proyectos editoriales de libros, revistas o musicales o institucionales de fomento a la lectura o a la formación editorial. ¿Qué quiero decir con esto o qué es lo primero que uno puede pensar a partir de estas dos cifras que por supuesto no son nada representativas, pero que sí nos pueden indicar que la presencia de estas mujeres en los cargos directivos en editoriales o en instituciones tiene que ver también con que ellas han formado sus propios proyectos editoriales, ¿no? O sus propios proyectos culturales o institucionales de fomento a la lectura o a la formación editorial. 9 de las 16 han trabajado con edición de literatura infantil. Eso lo que nos quiere decir un poco para retomar mis palabras del principio de la presentación es que la literatura infantil y juvenil se ha sido un sector fundamental para afianzar esa presencia de la mujer dentro de la edición en Colombia y creo que no es una excepción de Colombia. Todas las que entrevistamos están de acuerdo en que el sector editorial es mayoritariamente femenino y ahí entonces nos podríamos volver a preguntar por la presencia en los cargos directivos de estas mujeres en las grandes empresas. Es por lo general estas mujeres trabajan en editoriales independientes, fundan editoriales independientes, crean proyectos de fomento a la lectura. Y pues tenemos el caso de Pilar Reyes, pero son pocos en realidad los casos de mujeres que llegan a cargos directivos en las grandes empresas. Directamente hicimos la pregunta a 8 de las 16 acerca de su condición de mujer y si creían que eso había
tenido pues algún marco diferencial en su trayectoria y 6 de esas 8 afirmaron que no se ha sentido en desventaja y 8 de las 16 empezaron su trayectoria directamente en el sector editorial. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues quedo atenta por si puedo ampliar alguna de estos datos.